Bueno, ya está en el living de Desiguales Inés Arrondo, es la secretaria de Deportes de la Nación. Les decía, se cumple un nuevo aniversario de la creación del CENAR. Vamos a ir a la charla, pero miren la valoración que del CENAR hacen deportistas argentinos y argentinas. El CENAR es uno de los mejores lugares del mundo a la hora de hacer deporte. Es un lugar de elite tanto para competir como para entrenar. En el CENAR dimos la vuelta olímpica en el 2006. Jugamos partidos internacionales muy importantes. Aquí adentro somos todos iguales. Todos defendemos la celeste y blanca. Del CENAR tengo muchísimos y muy lindos recuerdos. Y lo que mejor recuerdo es la adrenalina y el hecho de levantarse tan temprano, luchando por un lugar en esa selección, forjando una amistad que iba a quedar por muchos años y que iba a lograr cosas únicas para la historia no solo del básquet argentino, sino del deporte argentino. ¿Cómo te va, Inés? Bienvenida a Desiguales. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, Pablo. Bueno, ¿qué es exactamente el CENAR? Es la casa del deporte argentino, el CENAR. Ah, muy buena definición. Sí, es nuestra casa. Para quienes vestimos la camiseta de Argentina, es nuestra casa. Ahí dormimos, comemos y nos entrenamos todos los días para ponernos la camiseta de Argentina y representar de la mejor manera nuestro país, nada más y nada menos. Es una casa y creo que a cualquier atleta que le preguntás cómo siente al CENAR, lo siente su casa. La realidad ¿Qué es significa para un atleta tener la posibilidad del CENAR en el marco de su propia carrera y su desarrollo deportivo? Es sumamente importante, obviamente que depende también de cada deporte. Hay atletas que por el escenario en el que compiten están en otros escenarios deportivos, pero es un espacio de encuentro para el deporte argentino muy importante. Te diría que el 70% del esquema de representación nacional se entrena ahí adentro, porque sus espacios dan, digamos, los deportes de combate, las leonas, los leones, murciélagas ahora que tenemos, el atletismo. Gran cantidad de deportes se entrenan ahí adentro y es un espacio aparte de confluencia para el deporte argentino. Ahí funciona la Secretaría de Deportes de la Nación. Ahora, a partir de la decisión de nuestro gobierno, también funciona el ENAR, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Ahí se reúne la dirigencia del deporte argentino, se reúne la dirigencia de las federaciones deportivas nacionales. Es un espacio que es importantísimo, que estuvimos a punto de perderlo. También hay que decirlo, porque la realidad es que durante el gobierno anterior tuvieron la intención de venderlo, hicieron todo lo posible para venderlo, para transformarlo en ese parque que está al lado, la obra esa que también tanto daño le está haciendo al CENAR, ¿no? Porque estamos ahí con problemas en la cancha de hockey. ¿Cuál es el daño que le hace esa obra, Inés? Bueno, por ejemplo, la cantidad de cemento que vuela, que se fue a depositar a la cancha de hockey. La cancha de hockey tiene una superficie con agua y tenemos que estar, bueno, ahora de hecho estamos en proceso de limpieza porque se había acumulado una cantidad de cemento directamente. Hablamos de donde estaba el ex-tiro federal, ¿no? Que ahí donde están haciendo gas ahora, ahí enfrente. Exactamente, donde ahora hay un supuesto parque de la innovación, de donde ya están llegando invitación a comprar departamentos. O sea, la realidad es que estaban, o sea, esos eran los planes que tenía el gobierno anterior para el CENAR, para la Casa del Deporte Argentino. Para quien nos está viendo desde distintos puntos de la Argentina, está ubicado en un lugar de la Ciudad de Buenos Aires de un alto valor del metro cuadrado, digamos, ¿no? Hay gente que ve el predio del CENAR y se le hace agua a la boca pensando en el desarrollo inmobiliario que se podría generar ahí. Sí, pero bueno, la realidad es que está cumpliendo este año particularmente 70 años ese espacio. Agosto del 53. Sí, 26 de agosto del 53 está el decreto firmado por Perón en el que decide destinar esas tierras para la práctica del deporte y la actividad física de la UES. Estaba leyendo el decreto y lo hace en nombre del derecho al deporte. Sí, es sumamente interesante, pues la realidad es que, fíjate lo que son las decisiones políticas y las políticas de gobierno y la ideología también, ¿no? Porque Perón y durante el gobierno peronista se construyen las primeras políticas deportivas para la Argentina. El decidir que haya un espacio para el desarrollo del deporte, para las juventudes, para lo que era la UES en ese momento. Los Juegos Evita este año están cumpliendo 75 años de vida también. Bueno, y son de las primeras políticas deportivas
que se impulsaron, que al día de hoy siguen teniendo vigencia y se han ampliado, ¿no? ¿Y en esa hay forma de evaluar cuál es la actualidad del CENAR, digo, en términos de en qué estado está y si es posible compararlo con centros de alto rendimiento similares, digo, a nivel regional, por ejemplo? A ver, la infraestructura del CENAR es una buena infraestructura. Lógicamente que, bueno, ha pasado por periodos de desinversión. Los 4 años del gobierno anterior no se le puso un peso al CENAR prácticamente, porque estaba justamente en los planes venderlo. Pero es un buen centro de alto rendimiento y refuncionalizándolo, sin dudas que va a ser mejor. De hecho, todo este análisis y toda esta investigación de los 70 años surgió a partir del plan de obras que impulsamos desde el Gobierno Nacional por decisión del presidente junto con el ministro Catopodis en el marco del plan de 5.000 obras para cambiar la pista de atletismo, la pista 8, la construcción de 2 canchas nuevas de hockey, un espacio que los leones y las leonas que vienen trayendo medallas olímpicas consecutivamente hace 5 Juegos Olímpicos necesitan, porque lo necesitan, la construcción de una pista indoor, la refuncionalización del natatorio. A partir de ese plan de obras empezamos a rastrear en el plano jurídico, encontramos estos decretos de cuál está el origen. Te lo planteo al revés, porque cuando llegan los mundiales de cada disciplina, los Juegos Panamericanos, los Juegos Olímpicos, todos nos embanderamos y queremos que sacar la mayor cantidad de medallas. La medalla de oro. Nos interiorizamos en las historias de los y las deportistas, nos conmueve, etcétera, etcétera. Vos fuiste campeona del mundo con las Leonas, doble medallista olímpica, sí. Sydney y Atenas. Sydney y Atenas. Sydney y Atenas. Plata en Sydney y bronce en Atenas. De todas las cosas hermosas sobre las que nos embanderamos, ¿qué no hubiera pasado si no hubiera estado el Estado ahí, en este caso a través del CENAR? Nada de eso hubiera pasado. Atrás de cada camiseta de Argentina hay un Estado sosteniendo a ese atleta. Detrás de la camiseta de un atleta... ¿Qué pasa con el mérito propio? Forma parte también, sin dudas. Entonces no es mérito propio o Estado. Pero vos por más mérito que tengas, incluso por más sponsoreo que haya, pues la realidad es que también hay empresas que se acercan a colaborar con el deporte argentino y es sumamente importante que eso pase. Pero tiene que haber una política de Estado deportiva, si no es imposible. Te doy un ejemplo. Sí. Los millones de pesos de la inversión del vóley para este año, por ejemplo, el aporte que hacen los privados, que es sumamente importante, los sponsors que tiene la selección de vóley no representan más del 20% de todo el gasto que tiene la preparación de las selecciones nacionales, entre becas deportivas, apoyos para el traslado de las delegaciones a las competencias, apoyo para el traslado de las delegaciones a las preparaciones, el uso del CENAR, la comida de los atletas, el espacio en el que pernoctan en el CENAR. Bueno, todo eso forma parte del gasto público, que mi ley arranca así, sí. ¿No? Rápidamente del... Bueno, te iba a decir... ahí quería llegar. Sí. Ahí quería llegar. Sí, porque, sí. Digo, si uno toma como referencia lo que Milei dijo respecto del CONICET y esa comparación, bueno, ¿qué produjo el CONICET? Ahí también hay una medición que es absolutamente bastarda, que es, bueno, lo sostenemos y produce algo en términos reales. Aquí, en respecto de lo que pasa con el CENAR, hay un resultado concreto. Sin embargo, también hay una tentación, no se les escapa esto, a pegar un tijeretazo en el CENAR porque es un gasto superfluo. ¿Qué tiene que ver el deporte con lo que necesita el argentino promedio? A todo, sí, totalmente. No, es irresponsable, la realidad es esa, es sumamente irresponsable la postura, porque aparte de la representación nacional, lo que genera justamente la camiseta argentina y nuestras selecciones nacionales es sumamente importante para la sociedad. Pero más allá de eso, y más allá de que el alto rendimiento es algo que hay que atender por todo lo que significa el sentido de representación que construye y que genera, el deporte en sí, en tanto política de prevención de salud, claro. En tanto política educativa, en tanto espacio de encuentro para la comunidad, para la sociedad, es importantísimo, importantísimo. Pero mira, hagamos un juego medio macabro. Yo soy Milei y estoy sentado debatiendo con vos y te digo, bueno, ¿qué? 3 medallitas que fueron a conseguir en un Juego Olímpico. ¿Para qué le sirve a la Argentina 3 medallitas? Hay que cerrar eso, en todo caso, que lo financien la parte privada, que vengan sponsors de la parte privada. El Estado no pone más un peso por eso. Respóndeme. Bueno,
Le respondo que hoy por hoy en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y Pueblo, para que se dé una idea, hay más de 6.000 clubes inscriptos y sabemos que todavía faltan inscribirse muchísimos más. Esos clubes de barrio son miles y miles de metros cuadrados destinados a mejorar la calidad de vida de las familias en todo el país. Son pymes muchos clubes. Hay muchísimos clubes que ocupan a muchísimos trabajadores y trabajadoras. El ATP de abril, el primero de todos, nada más, abarcó a 15.000 trabajadores y trabajadoras de clubes registrados. Y hay un universo que debe ser más del doble de clubes que no han llegado a registrarse o que tienen una situación de trabajadores no registrados. Hay un universo de gente vinculada al deporte importantísimo, pero importantísimo. Me resulta muy interesante que hablemos del CENAR y del deporte y no necesariamente lo representemos en el atleta o la atleta consagrada que termina siendo casi culto en algún momento. O sea, vos estás vinculando el CENAR a lo que significa el deporte en un barrio o en un pueblo. Ahí se me ocurre, recién dijiste, prevención de enfermedades, es decir, en términos de salud. Se me ocurre también lo colectivo, el forjar el espacio de participación. Lo social. Y se me ocurre también la idea de juego, ¿no? Juego y ocio, que no es menor. Claro. No, mira, algo que es importante mencionar de lo que dijiste anteriormente. La Organización Mundial de la Salud, antes de hacerse conocida por el coronavirus y de que sepamos que existe la Organización Mundial de la Salud como sociedad, ¿no? Por el coronavirus, venía advirtiendo de la obesidad y del sedentarismo como flagelos para la población mundial. Mirá. Las naciones, los gobiernos, es algo sobre lo que cada vez más van a tener que trabajar para atender esa situación. La principal indicación de un médico para las enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, para las adicciones, para la depresión, la principal indicación es la actividad física y el deporte. Entonces, ahí la realidad es que hay una actividad que es sumamente importante y que aparte tiene que ver con lo que decías después, con mejorar la calidad de vida de las familias. El tener un espacio de participación que no tiene que ver con el trabajo, sino que tiene que ver con el disfrute y aparte con construir pasión también, porque mucho de lo que pasa a partir de los clubes de barrio tiene que ver con el sentido de pertenencia. Y que lo sostienen las comunidades, ¿no? Porque en general no producen riqueza en términos de ampliar la cuenta del banco de quienes son parte de la comisión directiva. No, en absoluto. Pensemos en Luna de Avellaneda, ¿no? Vos sabés que uno de los misterios... Claro. El primer misterio es cómo fue el Big Bang. El segundo es cómo Campanella hizo Luna de Avellaneda. A mí me sorprende, no lo tengo bien resuelto. O debe haber sido otro. Bueno, como campeona del mundo con las Leonas y medallista olímpica, estamos seguros con la producción de Desiguales, que hay una compañera tuya que no conoces. ¿Qué momento? Una leona que no A ver. conoces. La compartimos, mirá. ¿Qué momento? Yo fui leona. La rompemos. ¿Fuiste leona? Sí. Mirá, ¿jugaste mundial? Yo en el año 73 me eligieron para el Mundial de Fútbol. No, de fútbol no. De hockey. De hockey. Y todavía no se llamaban las leonas. Y en ese momento el hockey era un poquito así, viste, se hablaba en inglés, era... Claro, un deporte de afuera. Un poquito oligarcón, ¿no? Sí. Y entonces yo en ese momento estaba entrando en política. Y el primer mundial fue en Alemania. Sí. Y 3 días antes de ir dije Ay, no, resististe a ir al deporte. Me metí en la política de y lleno. ahí me Otro quedé. deporte. Mirá la leona que se perdieron. Lo que no cuenta es a qué Menos política... mal que la perdimos. ¿A qué política estaba entrando? No cuenta, ¿no? Porque la política de aquel momento. Bueno, hay que ver de qué lado de Alemania se jugaba, ¿no? Porque en ese momento estaba... Muy bueno. Sí. No, hay dos reflexiones que me surgen. A ver. Primero y principal que es extraño disociar la política del deporte. O sea, es importante que participemos en política de todos los ámbitos, también del deporte. La primera reflexión que me surge. Y segundo que la medalla más importante que ganamos las leonas es haber hecho popular nuestro deporte. Y bueno, Patricia Bullrich no aportó
para eso ni de un lado ni del otro, ¿no? Ni de la política para popularizar el deporte, Ni en la cancha. ni tampoco de dentro de la cancha. Está muy bien eso que decís de la política del deporte, porque en general está muy repetido, ¿no? Es como un mantra. No, yo soy deportista, en política no me meto. Pero si te escuchan a vos, se van a dar cuenta que para poder llevar adelante ese sueño de ser deportista, la política es fundamental, el rol del Estado. Por lo que contaste recién, solamente hoy. Sí, bueno, yo creo que, de hecho, en el momento en el que decidí involucrarme en política, una de las cosas que sentí es que ojalá contagiara también a otros y a otras del ámbito deportivo. Te habrán dicho, ¿no? ¿Para qué te metes en política si ya sos campeona? Todo el mundo me lo dijo. Vos, que sos leona, que te quieren en todos lados, ¿cómo te vas a involucrar en política? Creo que, bueno, también la decisión vino una vez que terminé la carrera deportiva, pude procesar un montón de aspectos y acercarme más y comprender que definitivamente es desde la política desde donde vamos a poder hacer nuestras grandes transformaciones como sociedad, y es indispensable que nos involucremos en el rol en el que estemos, pero que nos involucremos. La última, Inés, y gracias por haber venido. No, por favor. Seguramente están escuchando algunos y algunas atletas y dirán, bueno, sí, el CENAR es fundamental, pero le falta. ¿Qué es lo que falta? Le falta obra, le falta estar mejor ediliciamente hablando. Faltan programas, obviamente, para mejorar la calidad de la infraestructura, y también más programas para el desarrollo del deporte y para el desarrollo del alto rendimiento, pero también es importante celebrar aquello en lo que sí hemos podido avanzar. Todos los indicadores del deporte argentino mejoraron a partir de nuestro gobierno. Es importante mencionarlo. La beca de las y los deportistas ha mejorado significativamente. Este año particularmente las reestructuramos a las becas muy por encima del salario mínimo vital y móvil. Los apoyos para las selecciones nacionales han aumentado significativamente. Los programas para clubes que no existían y que pusimos en marcha, el programa Clubes en Obra ya lleva más de 4.000 clubes acompañados con recursos para infraestructura deportiva. Otros programas que se articulan con otros ministerios, con el Ministerio de Desarrollo Social, Potenciar Deporte, el programa de playones deportivos para deporte comunitario, el plan de 5.000 horas. Mira, hace poco estuvimos en Ushuaia, en Río Grande y en Tolwyn, 3 nuevos espacios, 3 nuevas casas del deporte, 3 nuevos espacios deportivos a partir del plan de 5.000 horas que se está impulsando desde el Gobierno Nacional. Todo eso es inversión y inversión pública, y se han mejorado los indicadores, pero sin duda. Inés, gracias por haber venido. No, por favor, que a estés muy bien. ustedes. Gracias por la invitación. Bueno,